Bueno, vamos a empezar la segunda charla. Tengo aquí a mi izquierda a Virginia Paje del Pozo, que se formó en la Universidad de Murcia. Es la directora, es conservadora de museos del cuerpo facultativo de la región de Murcia y es actualmente directora del Museo Monográfico de Arte Ibérico del Cigarralejo. Estaba también del equipo de excavación de la doctora Muñoz y, lógicamente, ha sido directora también durante varios años de las excavaciones en Coimbra, en Baranguancho. A veces, perdonen, tiene uno algún que otro lapsus. Bueno, se formó en la Universidad de Murcia, participó en el proyecto de investigación de Iberia Graeca con el doctor Olmo Romera durante un par de años, durante varios años. También ha participado se formó, quería decir, como ven me lo estoy así diciendo rápidamente, se formó también con don Emeterio Cuadrado durante 10 años en Cigarralejo y luego también estuvo en todo el periodo de formación y montaje del museo y ha llevado distintos programas de investigación en yacimientos ibéricos como Los Nietos, como Castillejo de los Baños en Fortuna, el mismo de Coimbra del Barranco con nosotros durante 10 años. Y luego ha llevado una labor importante de trabajos didácticos, divulgativos, que es el Museo del Cigarralejo, es uno de los pioneros en ese aspecto a nivel nacional. Y luego en el ámbito de la investigación, pues ha sido especialista, fue la primera en aquel proyecto que tuvo con el doctor Olmo Romera de las imitaciones, es decir, de las imitaciones de las vajillas ibéricas en las sociedades ibéricas, de estas vajillas clásicas o vajillas luego también helenísticas, y fue su libro de las imitaciones clásicas, la cerámica ibérica de Valencia, Alicante y Murcia, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue un punto, y aparte porque fue el inicio de una rama de la investigación que ahora, 30 años después, pues ya está consolidada. Y nada más, agradecerle que esté aquí y también agradecer que parte de la serie de monografías del Cigarralejo que esta mañana se han repartido aquí ha sido gracias a la generosidad del Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo. Bueno, y una cosa que no he dicho, que es un poco absurda, que comparto la vida con ella desde hace muchos años. Buenos días. Yo, ante todo, quería agradecer a los organizadores de este congreso por la amabilidad que han tenido al invitarme. Bueno, sobre todo quería agradecer a los organizadores de este congreso por la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en él, puesto que siempre es un placer acudir a este tipo de actos, entre otras muchas cosas, porque es un punto de encuentro con antiguos amigos y buenos amigos y colegas, y te sirve pues para ponerte al día tanto a nivel personal pues como en los últimos trabajos e investigaciones que estamos realizando. Y por supuesto felicitarlos por el tema escogido, porque aunque vamos a ir viendo a lo largo de todas las charlas que tanto el estudio como la interpretación del CIPO no está ni muchísimo menos concluida, pero no estoy de acuerdo con lo que está al nivel, pues, por ejemplo, de la Dama de Elche. Yo creo que con creces sí que lo está, si no estéticamente, sí por la información que te aporta acerca de la sociedad que lo realizó. Pues tanto a nivel simbólico como espiritual, político, social, económico y por supuesto artístico. Yo quería también pues rememorar un poco pues, a todo el equipo de excavaciones. Bueno, muchas fotos las vamos a ir viendo repetidas porque realmente es que no hay más imágenes de la época. Tanto al equipo de excavaciones que participó en la campaña, que ya he dicho que fue bastante dura porque se alargó mucho en el tiempo, aunque eso no quita, bueno, la emoción de encontrar semejante pieza, ¿no? Semejante hallazgo. También a María Sanz Nájera, que fue la restauradora, que realizó todo el proceso que yo voy a explicar ahora. Don Jerónimo Molina, el antiguo director del Museo Municipal de Jumilla, y por supuesto, bueno, nuestra querida maestra Ana María Muñoz Amililla, que creo que ya, o sea, nunca tengo bastantes palabras como para agradecerle todo lo que se le debe en Murcia,
puesto que fue la creadora de la Escuela de Arqueología en Murcia. Y otra cosa que no ha comentado José Miguel, pero que me parece muy importante, que al llegar aquí se hizo cargo de todas las excavaciones, de organizarlas, quiero decir, tanto las de carácter ordinario, que se llevaban desde la propia universidad, como las de urgencia. Y entonces, pues tuvo a bien, en vez de realizarlas simplemente con los profesores y con un equipo de peones, que es lo que se hacía en otras localidades de la península, pues ella se llevaba a los alumnos. Con lo cual, tuvimos la suerte, por lo menos los de las primeras generaciones, de tener una magnífica formación de arqueología de campo. Bueno, voy a pasar ya directamente a mi tema. Bueno, son distintas imágenes de cómo apareció la base del pilar Estela, que ya lo hemos visto, rodeado de todos los elementos que componían este monumento funerario. Entonces, ante este hallazgo, pues claro, se vio la necesidad de tener que llamar a un restaurador especialista en restauración de campo, que no es tan fácil, y pues para que nos diera indicaciones y, bueno, y se ocupara de protegerlo, sobre todo durante la excavación y posteriormente con la extracción del objeto debido al volumen y al peso que tenía, y su traslado hacia el Museo Arqueológico de Jumilla, que ya hemos visto en otras imágenes anteriores, pues la pendiente tan espectacular que hay. O sea que era un problema porque nunca nos habíamos visto en semejante situación, ¿no? Esto es así porque, bueno, mucha gente puede pensar que la restauración de objetos arqueológicos se hace directamente en un laboratorio. No es así. Determinadas piezas precisan de un tratamiento previo in situ, es decir, en el propio campo, para evitar, no todos, normalmente esto se suele hacer con materiales orgánicos o perecederos, o que por lo que sea, al estar tanto tiempo bajo tierra, pues han perdido la cohesión de sus partículas y pueden deteriorarse. Entonces necesitan urgentemente un tratamiento, pues eso, para evitar, sobre todo durante el levantamiento y el transporte, que se estropeen. ¿No ve? Bueno, son otras imágenes, quizás se veía mejor el desnivel en las que ha puesto antes José Miguel, pero bueno, ay, perdón, esto. Pero bueno, la bajada, ahora hay un pequeño sendero, pero que se ha hecho posteriormente, pero en esta época no había absolutamente nada, había que subir campo a través. Entonces, lógicamente, una vez que se vio la envergadura de la pieza, pues doña Ana se puso en contacto con lo que era el antiguo ICROA, que es el instituto, entonces se llamaba Instituto Central de Restauración de Obras de Arte, que estaba en Madrid. Después se pasó a llamar Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, y actualmente creo que es el IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Entonces, simplemente en unos días, pues vino María Sanz a hacerse cargo de parte de la excavación y protección del monumento del Cipo. La idea era dejarlo en el Museo de Jumilla, y en las navidades de entre 1981 y 82 que se restaurara, porque en enero del 1982 iba a ser el 16 Congreso Nacional de Arqueología. Entonces, claro, se quería presentar a la comunidad científica y además remodelar para que estuviera mejor dicho museo, y entonces en esa época pues también se remodelaron un poco todas las salas y se añadieron en las vitrinas pues muchas de las tumbas que habían aparecido en Coimbra del Barranco Ancho. Todo, aquí, bueno, aquí lo tenemos. Doña Ana presentó la comunicación científica con respecto a la excavación y al monumento funerario, y a continuación María Sanz, que ya he comentado antes, fue la restauradora, presentó otra pequeña comunicación con todo el proceso que realizó in situ y luego en laboratorio. El problema, yo desconozco la causa, es que en las actas de dicho congreso no figura la comunicación de María. Pero bueno, como tuve la suerte de colaborar con ella en todos los procesos, pues es lo que les voy a transmitir ahora mismo. La intervención in situ pues, es muy interesante porque, bueno, todos tenemos claro que en una excavación arqueológica
En el campo pues prima la metodología arqueológica, o sea, hay que llevar perfectamente los registros a la hora de excavar y de extraer los objetos y documentar todos los procesos. Porque para evitar que esos materiales queden descontextualizados. Era realmente bien los científicos. Existe una metodología también en restauración que te aporta pues, las herramientas necesarias para precisamente eso, darle un tratamiento de preconsolidación a los materiales que lo precisen, pues para evitar que se deterioren durante la extracción o el traslado. Por supuesto, existen unas normas básicas, bueno, hay muchas, pero las 3 básicas son utilizar siempre productos reversibles, es decir, que todo lo que emplees en el yacimiento, cuando sea necesario, lo retires sin ningún problema para el objeto que ha sido tratado. Utilizar solamente esta metodología en caso de extrema necesidad. Quiero decir que todos los objetos no necesitan ser tratados en el yacimiento. Normalmente son los que están fabricados en un material perecedero. Y por último, documentar todos los procesos. Porque, bueno, primero porque tiene que quedar constancia para generaciones futuras y porque en muchas ocasiones el restaurador de campo no es el mismo que luego restaura las piezas en laboratorio. Entonces tiene que disponer de toda la documentación posible de los materiales y los productos que se han utilizado, pues para poder revertirlo y en caso de que no hayan funcionado, que no suele ocurrir, pues que sepa qué atenerse. En estos casos de arqueología de campo también es importante, bueno, ya he dicho, vamos a ver muchísimas fotos repetidas, no, que el restaurador, hombre, ponga en práctica pues, todos sus conocimientos con los materiales y instrumentales que tenga a mano. Pero que aquí también influye mucho, digamos, la imaginación, porque normalmente los yacimientos están en un sitio alejado de la población, de difícil acceso. Entonces, muchas veces te tienes que arreglar, y más en esta época, con lo que tienes a mano. Entonces, pues tienes que saber un poco reaccionar, pues, porque siempre con vistas a que el objeto no se deteriore o que sufra lo mínimo posible. La intervención de María Sanz fue importantísima en Murcia porque fue la primera vez que hubo una colaboración estrecha entre arqueólogos y restauradores. Eso yo creo que hasta esta excavación nunca había pasado. Cada uno, digamos, iba un poco por su cuenta. Y aparte de utilizar una metodología súper novedosa, digamos, lo que le agradezco a María es que sentó las bases, pues eso, para concienciar a los arqueólogos que es necesario en el campo de trabajo llevar a un restaurador de campo y si no, por lo menos formar a los arqueólogos en la metodología arqueológica, pero también en restauración, o sea, en primeros auxilios. Es decir, ¿qué puedes hacer ante un caso extremo de un material que estás excavando y que se puede deteriorar, en caso de que no haya un restaurador a mano? Y si no eso, por lo menos, ¿qué es lo que nunca debes hacer? Que también es casi más importante, cosas que no debes hacer porque si no luego estropeas, digamos, o el trabajo posterior de restauración en laboratorio, que es mucho más complejo si nosotros no entregamos los materiales, digamos, en condiciones. Pero bueno, son también temas que normalmente no se estudian en la universidad, que me parece una pena, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué tratamientos se hacen in situ? Básicamente da igual el objeto. Este es el procedimiento, ya variarían los productos: desecación o mantenimiento de la humedad, limpieza, una consolidación previa, protección y refuerzo del objeto en cuestión, pero que siempre es para que no se rompa o deteriore durante el levantamiento y el transporte. Y luego ya almacenamiento, pues hasta que pueda ser restaurado. Y si merece la pena, pues expuesto en el museo correspondiente. ¿Por qué es necesario todo este tratamiento para determinadas piezas? Porque los objetos arqueológicos te aparecen enterrados y entonces una vez que tú practicas la excavación, pues pasan de estar en un ecosistema, suelo, donde la humedad relativa es estable, la temperatura también, no hay luz, hay una entrada limitada de aire, aunque bueno, puede haber en la tierra pues contenidos de sales solubles, microorganismos, otros temas,
pero lo importante es que un material que lleva cientos de años o incluso miles enterrado ya está en un equilibrio estable que nosotros al excavar pues lo rompemos. Porque pasa a un ecosistema aire, ¿no? Pues donde la humedad relativa puede influir en los procesos, la temperatura igual, y con mucha temperatura varía también la humedad relativa. En esta zona hay unos cambios bruscos de temperatura, que es lo peor que le puede pasar a determinados objetos. Que haya cambios, tanto, ya digo, con la humedad o con la temperatura. La luz puede activar los procesos de oxidación. En este caso el cipo no llevaba policromía, no quedaban restos, pero la luz sí que descompone los pigmentos de color o los decolora. En fin, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para determinadas piezas. Y hay factores pues, que las deterioran, como son los factores físicos y mecánicos, los biológicos y los químicos. Factores físicos y mecánicos, pues acabamos de verlo, ¿no? La luz, la temperatura, la humedad relativa, permeabilidad del suelo o capacidad de retención del agua, la acción del viento, el hielo, posibles movimientos del suelo, por supuesto las raíces de las plantas y muchas veces la peor de todas, la acción humana. Entonces, en nuestro caso, esto que se ve aquí, este aparato, vale, el cipo. Entonces, las primeras normas que nos dio María Sanz, que tardó, ya digo, unos días en venir, que fue pensando que estábamos en verano y que la gente se va de vacaciones, pues la verdad es que fue un detalle por su parte. Pero claro, con los medios que teníamos en esta época, pues lo único que dijo. En Jumilla, en pleno mes de julio, había una fluctuación de temperaturas increíble, podíamos estar a 10 grados o 6 de madrugada, y sin embargo, a las 2 de la tarde, pues pasar los 40 con creces. Entonces, lo primero se trataba de protegerlo. Estaba no muy húmedo, pero tenía una cierta humedad porque estaba enterrado. Entonces, que lo cubriéramos mientras no se estaba excavando en él o alrededor, con la misma tierra de la excavación, donde había estado cubierto, que le quitáramos la piedra. Entonces, con tierra derivada, se cubrió y con una lona, que era lo que teníamos, la lona para desayunar al fresco, dejamos de desayunar a la sombra, porque había que proteger al cipo. Y entonces se intentaba excavar en esa zona solamente cuando el sol no estaba en todo su esplendor, digamos. Los factores biológicos, bueno, en este caso es una piedra, no había ningún problema porque te pueden afectar por roedores, insectos. He traído un ejemplo de un muro de adobe, que se ve perfectamente la puerta, donde esos túneles que hay pues están hechos por topos. En este caso no, lo más que podía haber tenido pues algún insecto, que no fue el caso. Lo que sí que le afectó, que ya lo hemos visto en la anterior charla, pues es que sí que proliferaron en la superficie, en toda esta zona se ve perfectamente que la coloración es distinta, los microorganismos, hongos. Hongos porque una parte muy pequeña estaba casi en superficie. Entonces de la lluvia pues estaba todo cubierto pues, por los típicos hongos que atacan a la piedra. Y los factores químicos, que en este caso tampoco afectan, los he puesto pues, porque existen y pueden afectar a otra serie de materiales. Grado de acidez del suelo, contenidos de sales solubles o la posible formación de pilas, que en este caso afecta sobre todo a los objetos metálicos, no a la piedra. Bueno, aquí ya tenemos a María Sanz, que estudiando el estado, o sea, de forma visual, claro, el estado de la pieza, que sí que presentaba muchas fisuras, por aspecto, de forma externa parecía que la piedra sí tenía coexistencia, pero podías ver en cuanto había algún fragmento desprendido, que por dentro no, es una piedra arenisca totalmente porosa y que se puede rascar incluso con la uña. Entonces, claro, el miedo que daba era a la hora de levantarlo, porque se partiera por todas esas fisuras. Entonces se utilizó, ya digo, un tema totalmente novedoso y que para efectuarlo lo primero que había que hacer era dejar el monumento totalmente exento y por abajo pues lo justo para que se sostuviera de pie y no cayera por la pendiente. Bueno, ya lo aquí se aprecia mejor.
se dejaron pues parte de tierra y una piedra, pues para, aquí sí se ve, pues para intentar que no se volcara, pero tenía que estar lo más suelto posible. Y la intervención es la normal que se hace, ya digo, con cualquier intervención in situ: excavación de la pieza, limpieza, protección. La protección se hizo mediante un engasado, ahora lo iremos viendo, y con papel metalizado. A continuación es la extracción, que hay muchos sistemas de extraer objetos, ya depende si son planos, del material que están realizados, o sea, hay cantidad. María San escogió uno compuesto por varios, que era primero el engasado y la protección con el papel metalizado, y este sistema es en bloque mixto, para el que se utilizan tablas rígidas y el poliuretano expandido, que ya hemos visto antes. Y por último, pues el traslado, que fue bastante complicado. Aquí tenemos a María para el engasado. Según el estado de la pieza, puedes protegerla totalmente con gasas hidrófilas, de las que te venden en cualquier farmacia, y para adherirlas a la superficie de la pieza a tratar, se utiliza pues una disolución. En este caso fue una resina acrílica que se llama Paraloy B72, y se disuelve, son como unas sales, en una disolución orgánica, que era acetona. La acetona, para mi gusto, es la mejor que hay, porque no afecta tanto, los vapores que sueltan no afectan tanto al organismo humano como otros productos, como puede ser el sileno o el tolueno. Y el Paraloy tiene la ventaja que es totalmente estable, es una resina maravillosa que con el paso del tiempo no pierde ninguna de sus propiedades ni amarillea. Se puede preparar muy fácilmente a propia pie de obra, simplemente pues, con un tarro de cristal echa la acetona. Se suele utilizar al 20%. Claro, aquí era muy difícil mantener la proporción por el calor, pero bueno, teniendo la botella de acetona, en cuanto veías que espesaba la mezcla, pues era añadirle un poco más. O sea que fue un poquito a ojo, pero vamos, aproximadamente 20%. Y se aplica también fácilmente con un pincel, con una brocha, y la ventaja que luego la puedes retirar y no queda ningún resto. Y sirve como consolidante, pero también como adhesivo. O sea, si se utiliza otra proporción, por ejemplo, a un 90%, el aspecto que quedaría es como un pegamento tipo pegamento y medio. Con la diferencia que con el tiempo ni crea tensiones, ni pierde las propiedades, ni el poder de adherencia, ni nada. O sea, se utiliza para todo, como consolidante y como adhesivo. Entonces, el sistema, abajo he puesto otro que no es precisamente del CIPO, para que se vea cómo habría que colocarlo. Se aplica una pequeña capa de la mezcla sobre la superficie a tratar, y encima se van poniendo una gasa solapada con la siguiente, y a continuación se aplica la mezcla al 20%, y hay que esperar a que se seca. En este caso no era necesario engasar toda la pieza, solamente se le aplicó el engasado a las grietas, a los fragmentos que parecía que se iban a desprender, y en las zonas donde el relieve era como estaba muy desgastado, y entonces daba miedo que eso durante el transporte pues se pudiera romper la pieza por ahí. Con este sistema, en caso de que se desprendiera, como está la gasa, quedaría despegado, pero justo en su sitio, con lo cual facilita luego en el proceso de restauración saber dónde van los fragmentos. La protección se hizo con papel metalizado y sujeto con fiso. Como pueden ver, el papel hay que adaptarlo perfectamente a todo el contorno de la pieza. No puede crear tensiones, porque si no, cuando se aplica el poliuretano, el papel se rompe y entra en contacto con el material. Y el poliuretano sí que no es reversible. Es un material que se adhiere a cualquier poro, entonces puedes cortarlo, pero lo que ha entrado en el poro, de forma mecánica puedes eliminar algo, pero es imposible disolverlo. Entonces ya digo que hay que darle varias capas, o sea, lo que uno considere necesario, porque precisamente el papel metalizado o un fil de polietileno con cinta de refuerzo se podría haber utilizado también de la misma manera. Yo prefiero el papel metalizado porque ves lo que estás haciendo, mientras que el fil de plástico, pues a lo mejor te despista y no lo adaptas bien a
a toda la superficie porque es transparente, pero con esto no hay ninguna duda, ¿no? Queda muy espectacular. Pero ya digo, dar las capas que sean necesarias para que quede perfectamente cubierto. Y las tablas rígidas, pues se utilizó un cajón que se encargó a un carpintero de Jumilla, sin tapadera ni por arriba ni por abajo. La subida pues tuvo que ser manual, entre 4 personas, porque pesaba muchísimo, y en la diapositiva de abajo pues vemos a otro compañero subiendo la tapadera, una de las tapaderas y después la otra. Era importante dejar la pieza totalmente exenta porque aquí abajo creo que se ve, aquí estaría el monumento funerario y la caja todo alrededor. También es necesario forrarla con el mismo papel metalizado, por lo que acabo de comentar, el poliuretano expandido se hubiera adherido a las paredes, a la madera, y puedes cortarlo, pero nunca desprenderlo. Y entonces pues es mucho más fácil para luego facilitar el trabajo del restaurador hacerlo así. El poliuretano expandido, bueno, he traído un poco las características, es un material plástico poroso que está compuesto por la reacción química de 2 compuestos, el poliol y el isocianato. Se mezcla a partes iguales y conforme le da la temperatura y empieza a secarse, crea una serie de burbujas, empieza a expandirse y se vuelve rígido. Si hablas con las empresas que te lo proporcionan, hay una ventaja, que puede llevar muchos más compuestos. Entonces, si tú le explicas para qué lo quieres y las condiciones térmicas del sitio donde lo vas a utilizar, que es calor extremo, pues le pueden poner algún retardante para que el proceso de crecimiento y secado sea mucho más lento, que es mejor porque como tú lo echas en estado líquido y tiene mucho recoveco en la pieza, pero lo importante es que entre lo más profundo posible para que cuando vaya creciendo todo quede cubierto por el poliuretano y de manera que luego cuando coges la caja la pieza está totalmente estanca, no se puede mover. Y aquí ya tenemos a María que haciendo las mezclas, como ven, pues ni guantes, o sea, con simples bolsas de plástico para protegerse un poco, y lo hacía en cantidades muy pequeñas, precisamente por eso, para que penetrara bien por la parte de abajo y conforme iba creciendo, pues iba haciendo nuevas mezclas. Bueno, aquí ya lo vemos cómo va creciendo. Todos los demás elementos que pertenecían al monumento Pilar Estela, como era el toro o las nacelas, las golas, que estaba todo por allí fragmentado, no se le hizo la caja, pero sí que le aplicamos exactamente el mismo tratamiento, puesto que, bueno, aquí ven que tenemos los botes, estos son los botes del poliuretano, que eran más de 50 litros, y como crece, pues la verdad es que da bastante juego, es muy caro, pero funciona y además no pesa absolutamente nada. O sea que desde luego lo que más me gusta para hacer protecciones. Entonces, pues todo igual, se volvió a forrar con papel metalizado, se le aplicó el poliuretano y luego ya pues nos proporcionaron planchas de goma espuma, en fin, distintos otros sistemas de protección para poder bajar el resto de las piezas. El sobrante pues se corta con un cuchillo, con un paletín, se puede cortar, es que es muy fácil, o con un cúter, y a continuación pues, se coloca la tapadera clavada. Y una vez que estaba, pues hubo mucho debate a ver cómo bajar esa caja que pesaría pues a lo mejor más de 300 kilos monte a través. Estuvieron viendo pues la posibilidad de con un helicóptero, en fin. Al final, lo más sencillo. Bueno, una vez que está así, le damos la vuelta y ya se pudo ver la otra parte de la cara, que estaba también tallada con otro jinete, y debajo, como ya ha dicho José Miguel, pues teníamos el morro del toro, que bueno, don Jerónimo se emocionó tanto que se lo echó en el bolsillo y se lo llevó corriendo al museo. O sea, es que no dejó, esta es la fotografía que hay del momento de la extracción. Entonces, se le da totalmente la vuelta, bueno, aquí se ve perfectamente, ¿no?, el lomo del caballo y aquí parte del jinete. Dejamos la misma tierra que tenía, porque era la mejor protección, y en la zona que estaba destapada, pues lo mismo, un poco de papel metalizado y algo de poliuretano y se colocó la tapa. Seguimos excavando ya por toda la zona hasta, ya digo, que vino
la maquinita, que al final se optó por un tractor con pala mecánica, que en principio no podía subir al yacimiento. Con la propia pala tuvo que ir bordeando para no tocar nada y hacerse él mismo un camino, tanto para poder subir como luego para la bajada. Claro, que es el camino prácticamente que existe ahora. ¿Eh? Le estoy diciendo que se quedó en el borde de lo que pensábamos que es necrópolis. No piensen que estuvimos No, chafando. no, no, no. O los sea, claro, retratos del cuarto de un hicimos. trozo. No, no, claro, hicimos. No, no, por supuesto, o sea, es que se hizo Lo una dejamos prospección en bosque, exhaustiva claro. de toda la superficie y entonces tuvo que bordear toda la ladera. O sea, hizo un camino como muy amplio para no tocar absolutamente nada, nada la necrópolis, solamente un tramo mínimo, porque claro, es que con las balas iba haciendo y esto pesa una barbaridad. Pero no, no, o sea, se estudió bien el caso. Y ya pues con todo el equipo de excavación se arrimó la caja y se ató a la pala excavadora y el tractor lo bajó. Y ahora pues vamos a ver ya como modo anecdótico cómo tuvimos que bajar todo lo demás, porque ya no había presupuesto para volver a repetir. Ya digo, las piezas iban perfectamente protegidas con el poliuretano, pero bueno, ya lo ven, hicimos como una especie de trineo y unos sujetando la cuesta y otros tirando de la cuerda para que no se fuera, pues se fueron bajando todos los trozos, excepto el lomo del caballo, del toro, que bueno, aquello fue espectacular. Pues como ha comentado antes José Miguel, teníamos muchísimas visitas, tanto de personas ilustres, porque vino don Emeterio Cuadrado, Lorenzo Abad, que estaba en Alicante, o sea, enseguida se nos corrió la voz y grandes especialistas vinieron a ver el cipo, pero por supuesto también todo el pueblo de Jumilla. Entonces, cuando estábamos pensando ahí, sufriéndolo todos jovencísimos, cómo bajábamos parte del toro, pues llegó un señor de Jumilla, se queda ahí mirando y dice, pues yo creo que con esto puedo. Y sin problema, se lo echó debajo del brazo y bajó él solo toda la cuesta con él. Bueno, con algunos de nosotros alrededor, pues para echarle una mano si era necesario. Pero vamos, sin problema, lo bajó él solo. Y luego, pues, ya digo, ahí quedó en el Museo de Jumilla una vez que estaba... que llegó en perfecto estado, y las navidades de entre 1981 al 82 vino María Sá y con parte del equipo de excavaciones, pues con Ángel Iniesta, José Miguel García Cano, Emiliano Hernández Carrión, porque ellos estuvieron remodelando la museología de las salas de exposición permanente del museo, mientras María, con mi modesta ayuda, pues estuvo restaurando la escultura. Lo primero que se hizo, lógicamente, pues fue quitarle toda la protección de el papel metalizado, simplemente con un cúter o un cuchillo de punta roma, ¿no? Porque para no dañar a la pieza. Y el tratamiento de consolidación o conservación fue muy facilito, porque simplemente era prácticamente limpieza, que la limpieza de una escultura que no lleva policromía es con agua destilada y un poco de alcohol etílico, que se emplea sobre todo, aparte de su poder limpiador, porque hace que el agua se evapore rápidamente y que se seque, porque tampoco conviene mojar mucho las piezas. Entonces, pues simplemente con hisopos de algodón se fue pasando por toda la superficie, mojándolo en la disolución. A veces se le echa unas gotas de amoníaco y se fue limpiando. Una de las cosas que no hay que hacer en una excavación cuando aparece una escultura, pasarle la brocha. Que eso lo hacemos mucho para que en la foto esté todo precioso, pero como la pieza siempre está húmeda, al ir pasándole la brocha parece aparentemente que la dejan muy limpia, pero lo que hace es que en todos los poros de la piedra metes esa tierra y luego es dificilísimo limpiarlo, porque una vez que está seca, no sale, mientras que la cara del fondo que no se llegó a tocar, la tierra se desprendió sola y prácticamente es que no hubo que hacerle nada. Bueno, pues una vez que estaba limpio, simplemente, bueno, el problema sí que lo tuvimos con la cara que estaba en superficie, con los hongos, porque María trajo de Madrid una serie de fungicidas especiales para eliminar esto en materiales arqueológicos y no funcionaba ninguno, al contrario, los hongos se empezaban a poner verdes y cada vez más hermosos. Entonces tuvimos la suerte que pasó un químico
de las bodegas García Carrión, y entonces nos trajo un bote de productos de los que ellos se utilizan en las bodegas para evitar que haya mohos y hongos y demás. Entonces se hizo una pequeña cata en un extremo y bueno, aquello se puso negro y cayó solo, sin tener que hacerle nada. Entonces pues ya se le aplicó a toda la pieza. Y por último, pues la consolidación con el mismo Paraloid B72, pues muy diluido en acetona. Se le aplicaron muchas capas y sobre todo por las grietas, pues para intentar que penetrara lo máximo posible. Y luego ya en superficie, pues una capa un poquito más fuerte. Y así fue como quedó. Aquí la tenemos, cómo se presentó en el Congreso, pues el Ayuntamiento nos consiguió este bloque de granito, y bueno, y en esta época, pues con una cuerdecita para evitar que la gente se acercara y lo tocara. Años después, ya con Emiliano, pues consiguió hacerle una campana de cristal para que estuviera mucho más protegido. Y esto es como está actualmente en el museo, que no lo vamos a poder ver porque ya digo, ha ido a la exposición de Barcelona. Pero bueno, con una exposición magnífica y con la tumba con la que se asocia, pues aquí expuesta. Bueno, ya estoy terminando, lo que he comentado antes, que sirvió de base para hacer otros muchos trabajos similares, tanto en Murcia como fuera. Esta concretamente es un sarcófago helenístico que apareció en el yacimiento de Tel Hamis, cerca de Alepo, en la República Árabe de Siria, que tenía la peculiaridad, pues, que es de cerámica, pero al retirarle la tierra estaba totalmente fragmentado y los trozos es que se descomponían y se deshacían. Entonces, gracias a las enseñanzas de María, pues seguimos más o menos el mismo procedimiento y se pudo sacar que, bueno, actualmente, hace unos años, pues estaba, no sabemos, en el Museo Nacional de Alepo. Restaurado porque lo que se trataba no era de dejarlo nuevo, sino de dejarlo tal y como había aparecido en la excavación, sin que se moviera ni un fragmento. Entonces, con este sistema lo dejas tal cual y lo restaura o lo consolida en bloque, sin mover nada. Aquí, claro, lo que hicimos, como el poliuretano es muy caro y allí en Siria no se podía conseguir, lo trajimos de España y pensamos que nos iba a faltar, pues vimos que el corcho blanco, estos de Porespán, también funciona muy bien. Entonces se rellenó todo de Porespán y en los recovecos era donde se echaba el poliuretano, con lo cual se pudo ahorrar bastante. Y el resultado fue exactamente el mismo. Este, por ejemplo, es del horno fenicio que apareció en Lorca, que también se utilizó la misma técnica, pero debido al tamaño y al peso hubo que sacarlo en 2 bloques. Y en esta ocasión, como no teníamos claro, bueno, que la caja aguantase el peso, pues se le colocaron estos perfiles de hierro soldados ahí en el propio yacimiento. Para el volteo de la caja, pues bueno, tuvimos la suerte que cerca había un desguace de coches, nos dejaron unos neumáticos, lo que digo, que hay que apañarse con lo que tienes en tu entorno, no puedes pensar en nada espectacular porque normalmente ni el tiempo ni el presupuesto te lo permite. Pues nos prestaron estos neumáticos y entonces a la hora de voltearlo, pues no sufrió ningún daño, amortiguó mucho el golpe. Y bueno, la parte esta de aquí es el montaje del horno, el inicio del montaje del horno en el patio del Museo Arqueológico de Lorca. Esto quizás es de lo más grande que hemos podido sacar, que son los baños judíos del castillo de Lorca, que tiene esta bañera encima, 3 escalones, una bañera inferior que comunica con la de arriba. En este caso, como todo el entorno era tierra y piedra, pues sí que hubo que engasarlo entero, pero vamos, se hizo exactamente el mismo procedimiento. Papel metalizado, corcho blanco, la caja, una vez que ya estaba todo colocado, se metió la caja y el resto del relleno, pues con poliuretano expandido. Estos son un enterramiento romano que apareció en un solar del puerto de Mazarrón y que actualmente se puede ver en el Museo de los Salazones de Mazarrón. Exactamente el mismo procedimiento. Aquí, sin embargo, hubo que hacer un encofrado porque, claro, el relleno de las tumbas el revoco era de opus signinum, pero el resto era tierra y piedras. Entonces hubo que hacerle un encofrado pues, para evitar que se deshiciera. Y ya digo, actualmente se puede ver allí. El de los baños judíos, bueno, se me ha olvidado decirlo, que al hacer el parador de Lorca,
esos baños iban fuera. Entonces se arrancó en un bloque y ahora mismo se pueden ver en el mismo entorno del castillo, pero 5 metros más a la izquierda. Y bueno, esto es lo último. Aquí tenemos las 4 caras. Y ya digo, pues, bueno, nunca viviré bastante para agradecerle tanto a Ana María Muñoz como a María Sanz, pues, que me permitieran estar en la excavación y en todo el proceso de la restauración, porque desde luego fue una experiencia, una auténtica aventura, una experiencia inolvidable. Y bueno, nada más.